Medical Expo 2025. Bienvenidos. Panel: Emprendimiento de impacto en salud, líderes que están cambiando vidas. Panelistas: Gabriela Rojas, fundadora y CEO. Sin reglas. Posee una maestría en Derecho y una maestría en Administración Pública por la Universidad de Harvard. Su experiencia profesional previa incluye haber sido directora ejecutiva de Bécalos, ministra en la Embajada de México en Washington, D.C. y coordinadora de asesores en la Secretaría de Salud. Sin reglas. Femtech, especializada en atención integral de la menopausia desde 3 pilares. 1. Plataforma digital de acceso y formación. 2. Inclusión laboral de mujeres en menopausia. Y 3. Impacto sistémico a la sociedad en esfuerzos de educación. Pablo Quintana, cofundador y CNO Soy Más. Directivo en el sector financiero con trayectoria en posiciones de C-Level en corporativos internacionales. Su rol asegura que el ecosistema esté alineado con las verdaderas necesidades de la generación a la que pertenece y en consolidar una estrategia comercial de alto valor. Soy Más es el primer ecosistema digital de longevidad en Latinoamérica. Integramos una plataforma de estilo de vida con contenido, beneficios y comunidad, ofreciendo herramientas de salud, finanzas y bienestar, con un enfoque personal que redignifica la vida de las personas como la más plena y activa de la vida. Lorena Hostos, Plena. Lorena es licenciada en Administración de Empresas por el ITAM y cuenta con un MBA por Stanford Graduate School of Business 2021 con un certificado de innovación social. Previo a su maestría, trabajó en Bain & Company y en startups de salud como Moons y Salauno. Giovanna Abramo Delgado, cofundadora de Plena. Giovanna es ingeniera biomédica por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey y MBA por Harvard Business School 2022. Previo a su maestría, trabajó en Bain & Company, la startup de salud Moons, su propio emprendimiento de turismo médico y el fondo de inversión de impacto Sagana. Plena. Plena está transformando la atención médica para las mujeres en México a través de un modelo híbrido que combina servicios presenciales y digitales. Con 5 clínicas y una plataforma virtual, ofrecen atención integral en ginecología, maternidad, nutrición y salud mental. Emprendimiento de impacto en salud, líderes que están cambiando vidas. Medical Expo 2025. ¡Comenzamos! Donde gusten, por favor, por favor. Yo voy a estar por acá. Bueno, voy a poner esto aquí un segundo. Sé que es una hora retadora, luego las 6:30. Aprovecho para saludar a todos los asistentes virtuales, que sé que son muchos por ahora. Nos da gusto que nos vean por allá y bueno, por supuesto que nos escuchen acá. Yo soy Dominic Morfín, yo soy consultor especializado principalmente en temas de impacto, salud como una de mis industrias que más disfruto personalmente, por formación, por propósito personal y bueno, muy honrado de recibir a grandes personalidades del ecosistema emprendedor en México. Creo que el nombre del panel habla mucho de lo que queremos tocar hoy, ¿no? Cómo se están cambiando vidas en México en un sector que, tiene retos por cualquier arista que lo veamos, ¿no? De nivel poblacional, nivel regulatorio. Sin duda empresas como las que ustedes han fundado están creando disrupción y bueno, pues la idea es que existan más cada vez, que las de ustedes crezcan y bueno, conversar un poco para aquellos que también se están animando a emprender, se están animando a invertir incluso, ahí igual y salen con algún investor de acá, no sé, estaría bueno. y bueno, pues la idea de la conversación, les cuento un poco lo que queremos hacer, es profundizar justamente en, digamos, como varias verticales muy importantes, ¿no? Primero creo que es hablar del por qué, que creo que es bien clave en salud, ¿no? O sea, ¿qué los ha motivado a realmente lanzar estos grandes emprendimientos?
creo que en salud el tema del propósito es muy inherente, pero no está de más no obviarlo, ¿no? O sea, hay que hablar del por qué se hace, qué se está resolviendo y creo que eso es algo que no en todas las industrias se tiene a veces como esa facilidad. Entonces, bueno, hablaremos un poco de eso, experiencias personales, retos y sobre todo motivar mucho a quienes nos ven hoy a animarse de repente, ¿no? Decir, oye, quiero emprender, quiero trabajar en esto que tiene propósito de impacto. Personalmente yo no me creo tengo que trabajar en esto solo porque sí, ¿no? O emprender por emprender está muy bien, pero emprender con impacto creo que es 10 veces mejor y lo que necesita, pues no solo México, LATAM, el mundo. Entonces, nada, esa es como una breve intro. Me voy a sentar porque creo que me gusta más que sea conversacional y no tan de toma y daca. Creo que es una buena reunión acá. Entonces, bueno, pues podríamos empezar un poco a esos motivadores, ¿no? O sea, ¿cómo nace Plena? ¿Cómo nace Sin Reglas? Soy más, no sé, y quien quiera empezar, adelante, ¿no? Pero un día se levantaron, dijeron, oye, ¿cómo empezó todo, no? O sea, creo que un minuto de compartir eso, creo que siempre es útil para que todo el mundo se entere de dónde nacen estas grandes iniciativas, hoy grandes empresas, y bueno, poner a tono la conversación acá con los asistentes. Buenísimo, pues empiezo yo porque tengo el micrófono. Plena nació hace un poquito más de 5 años. Nació a raíz de que mi socia me buscó en su momento y me dijo, Lore, creo que es un buen momento para emprender. Pero nuestra historia pues se remonta varios años atrás. Yo también estaba en el mundo de consultoría, pero vengo de una familia de médicos, no especialistas en ginecología y obstetricia, sino proctólogo, nada que ver. Pero en mi casa siempre se habló de temas de salud y entonces había un interés muy particular mío en tema de salud. Y mi socia es ingeniera biomédica, entonces ella también estuvo muy empapada en su carrera en temas de salud y hablamos en algún momento de emprender mientras trabajamos en consultoría y trabajamos de hecho juntas en un caso y hablamos de que a las dos nos encantaría eventualmente hacer algo en México en salud. No sabíamos que 4 años después se iba a dar esa oportunidad y cuando empezamos a evaluar pues los distintos a lo mejor necesidades que veíamos, salud de la mujer definitivamente fue lo que más nos llamó la atención por varios temas. Creo que uno, obviamente somos o hemos vivido parte de los problemas como mujeres y entonces era un problema que habíamos vivido de viva voz y entonces nos había pasado que habíamos tenido malas experiencias yendo al ginecólogo, que nos habíamos sentido juzgadas, que nos daba de repente, o las dos por venir de ciudades más pequeñas, nos daba pena hablar de menstruación y de temas de salud sexual y reproductivas, entonces veíamos que hay una prevalencia de tabús y de estigmas y eso hace que pues, muchas mujeres no se acerquen necesariamente a sus check-ups anuales y no sean consistentes, también porque pues la experiencia no siempre es la mejor, ¿no? Además, si eres una mujer que tiene ovario poliquístico, tienes que estar brincoteando de doctor en doctor y llenando expediente médico tras expediente médico, entonces tampoco veíamos pues de cierta manera una integración de la experiencia como mujer y que te trataran como un todo, sino que tenías que ir brincando de especialidades. Entonces, estos fueron algunos de los problemas que vimos y dijimos, oye, si nosotras podemos traer el tema de salud de la mujer, en tema de proveeduría de servicios, tecnología para hacer procesos más eficientes, para poder bajar precios, para poder mejorar la experiencia, pues hagamos algo, ¿no? Y así fue un poco como surgió Plena. Súper, me parece un modelo increíble, o sea, creo que salud de la mujer y ahora hablaremos también con Gaby, ¿no? Pero en general la mujer, o sea, como género no sé cuál es la palabra en español, pero very neglected, ¿no? O sea, muy limitado en investigación clínica incluso, y creo que tanto en algo general como digamos Plena se enfoca en salud más a nivel general, como en algo bien particular como lo que hacen ustedes, Gaby, creo que es padrísimo, ¿no? O sea, y si quieres cuéntales un poco más de Sin Reglas. Bueno, gracias por invitarme, Dominique, y qué placer compartir con Lore y Pablo este panel. Primero les voy a hacer una pregunta. ¿Sabían que las mujeres vivimos más que los hombres, pero pasamos 9 años con una mala salud? 25% más que los hombres. Y esto equivale a una brecha de salud de 75 millones de años de vida perdida por mala salud o muerte prematura al año, ¿no? ¿Y saben qué 9 condiciones
o padecimientos explican un tercio de esta brecha. ¿Cuáles creen que son? ¿Sí? Ajá. Muy bien, pero le diste al blanco, perfecto. Exacto, 9 de estas condiciones están relacionadas con salud sexual y reproductiva de la mujer. ¿Cómo puede ser? ¿No? ¿Cómo puede ser? Ahora sí les voy a contar por qué emprendí en el tema de menopausia y por qué lanzamos Sin Reglas. A los 43 años, de repente empecé a estar súper cansada. En la mañana, yo soy una persona llena de energía, pero en las mañanas no me podía parar. Fatiga, sí, fatiga. Me empecé con ansiedad, me sentía como deprimida, pero no era realmente depresión. Voy a la ginecóloga, me manda con el psiquiatra. Yo digo, no, es que no es eso, pero como que no sabía qué me pasaba, me empezó a dar insomnio. Empecé a tener problemas en las articulaciones. Entonces empecé a deambular de un doctor a otro. Temas en la piel. Un día me desperté pensando que me estaba dando un infarto, fui al cardiólogo, me dijo que yo me lo había imaginado, y así me pasé año y medio, subí 15 kilos, llegué a mi check-up, colesterol 270, llego a mi check-up y me dicen, o sea, ¿qué onda? ¿Qué te pasó del año pasado ahora? Tienes que ir a un endocrinólogo. Finalmente llego al endocrinólogo y me dice, estás en perimenopausia. Yo, ¿qué? O sea, como ni me cruzaba por aquí, y así como me sorprendió la menstruación, me sorprendió la menopausia. Me tomó un rato como que me cayera el 20 de por qué me había sorprendido, por qué no sabía yo esto. O sea, si yo me considero una persona estudiosa, me considero una persona que cuida su cuerpo, y no supe ni por dónde me pegó, ¿no? Y por otro lado, pues pasé por 5 médicos especialistas en buenos hospitales que tampoco supieron qué me había pasado, ¿no? Ya cuando me sentí mejor, dije, no puede ser que me pasó esto. Entonces dije, me empecé a investigar, vi todo lo que estaba pasando en Inglaterra, que son los pioneros del tema de menopausia, y empecé a leer, investigar y aprender, ¿no? O sea, todo un año me pasé investigando y un día dije, no puede ser que nos pase esto a las mujeres, porque es algo por lo que todas vamos a pasar, ¿no? Y entonces decidí lanzar un estudio, el primer estudio en México sobre menopausia, porque cuando investigué no había un solo dato sobre menopausia en este país. En ningún lado, ni en el INEGI, ni en el Instituto Nacional de Salud Pública, en ningún lado. ¿Y qué encontramos con este estudio? Primero, que lo que me había pasado a mí le pasaba a la mayor parte de las mujeres en este país. 9 de cada 10 mujeres tienen síntomas. 8 de cada 10 personas saben poco o nada de la menopausia. 1 de cada 2 reporta que la menopausia tiene un impacto en su trabajo, negativo, obvio, y 1 de cada 2 es diagnosticada con una condición o cuadro concurrente en esta etapa de la vida. Eso, entre otros datos, como que solo 1 de cada 5 mujeres en este país recibe atención potencialmente más integral. No atención integral, o sea, potencialmente, o sea, que tuvieron una conversación con su médico o su médica sobre el tema. ¿Y cuál es el problema con esto? ¿No? 1, que ha sido invisibilizada históricamente, que es un tabú, que está asociada con vergüenza y estigma, y que cuando hay un tema que es rodeado por silencio, no tenemos acceso a conocimiento y a cuidado. ¿Y qué pasa? Que en esta etapa de la vida se disparan factores de riesgo para enfermedades crónico-degenerativas. De cómo nos cuidamos en la menopausia depende cómo vamos a vivir 1/3 o la mitad de nuestra vida por delante, dependiendo cuánto vivamos y demás. Se vuelve crucial. Y entonces decidimos lanzar Sin Reglas para transformar la vivencia de la menopausia para todas las mujeres. Trabajamos en 3 pilares. El primero es una plataforma de atención integral a la salud de la mujer en menopausia. La segunda es, trabajamos con empresas y organizaciones para diseñar entornos laborales inclusivos para mujeres en menopausia. Y la tercera es impulsar investigación y política pública y trabajo en comunidades vulnerables. Súper. A ver, digo, grandes impactos ahí también. Y bueno, por último, no menos importante, hablaremos también, nos contará Pablo de Soy Más, que también se me hace muy relevante en el contexto de la población mexicana, pensando en cómo se está viendo, digo, todos escuchamos bono demográfico y cada vez hay más adultos y adultos mayores y digo, hay mil historias alrededor de eso. Entonces creo que Soy Más, se me hace justo un gran emprendimiento por esa parte. Digo, cuéntanos más. ¿Cómo llegan a Soy Más? ¿De dónde nace? Creo que va a ser súper inspirador.
Bien, muchas gracias. Gracias también, Gaby, Lore, por estar compartiendo. Y esto sucedió hace aproximadamente 1 año y medio, que bueno, yo después de haber trabajado cerca de 45 años en lo que es la banca y seguros, pues de repente me di cuenta que ya no iba yo a seguir ahí y de repente dije, me tengo que poner a hacer algo. O sea, nos estamos dando cuenta que cada vez vamos a vivir más, pero es de lo único que estamos preocupados. ¿Cuántos años más voy a vivir? Y yo me hice la pregunta, ¿cómo ves si mejor digo, cómo puedo vivir mejor? Mi socio, que hagamos que la gente viva mejor. Nos empezamos a investigar en el mundo y nos dimos cuenta de una organización gigantesca en Estados Unidos, que es el AARP, que es el American Association for Retired Persons, que es una organización que tiene más de 60 años, tiene cerca de 40 millones de miembros y que su principal activo ha sido generar muchísimo contenido. Y empezamos precisamente por ese lado, dijimos, vamos a generar contenido. Veamos a qué tipo de retos se enfrenta el adulto mayor y de repente nos empezamos a dar cuenta que dijimos, esto no va de 65 en adelante, esto va de mucho antes en adelante. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas de 40, 45 años, en promedio, sus padres tienen más de 65 años. Entonces dijimos, pues ellos son los que se van a empezar a sensibilizar de esta... Súper, perfecto. Gracias. Bien, gracias, doctor. Y precisamente ese reto fue el hacer que esto sea un tema 100% digital y dos, que la gente crea y vea en Soy Más una oportunidad y vea un punto de encuentro y que vea parte de su propósito precisamente en la oferta que tenemos ahí, ¿no? La gente de mi edad o en adelante, pues todavía veo muchísima gente trabajando, ¿no? Y unas por gusto y otros por necesidad. Pero al final de cuentas, la esperanza de vida cada vez es más alta. Tenemos que encontrar algo que hacer, y más en estos temas de salud que son tan relevantes, porque pues precisamente el objetivo es tratarlos de vivir de la mejor manera posible. Esos son los retos. Súper. A ver, creo que un poco lo que estaba reflexionando ahora mientras los escuchaba es cómo ir atacando justo varias aristas de lo que, digamos, le duele a nivel general a los mexicanos, ¿no? Resumiría un poco, no sé, como en la universidad en algún momento veía, digo ya hace un rato, ¿no? No solo los años de vida adicionales, por ejemplo, que te pueden generar modelos de mejor atención, medicamentos, sino la calidad de vida, ¿no? Que creo que es bien importante y se me hace muy, pues la verdad muy disruptivo el que ustedes lo aborden así, ¿no? Porque escuchas de repente, digo, nada en contra de la farma, los quiero mucho, muy buenos amigos, y es muy importante extender la vida, ¿no? Pero también la calidad de cómo se hace, en menopausia no se diga, o sea, creo que también es súper clave y bueno, pues con clínicas de la mujer igual, ¿no? A ver, no sé ustedes, a mí me encanta escuchar esto, o sea, creo que es súper valioso. Y haría como una pequeña pausa como para una invitación a todos aquí, ¿no? O sea, creo que algo que comparten es cómo esa necesidad, digamos, sentida de cierta forma, ese ir al doctor y decir, no me sentí cómoda, ir al doctor y decir, no sabe qué tengo, y que eso a mí se me hace una locura, ¿no? Digo, los doctores no son magos tampoco, pero es súper complejo. Y esta parte de, oye, todavía tengo mucho que dar, digamos, ¿no? O sea, quiero hacer algo, no sé si ahí Saracho y tú andaban aburridos o no, pero bueno, creo que nadie se pone a emprender del aburrimiento tampoco. Pero a lo que me refiero al final es cómo desde esa necesidad han creado algo que ya ha escalado, ¿no? O sea, y creo que hay 1000 y un cosas todavía en México que resolver. Hay modelos que me encantan, clínicas del azúcar, por ejemplo, en la parte de diabetes, Prosperia, que es también un súper modelo para temas más de visión especialmente. Creo que es un poco una invitación, y no sé si ustedes se suman al eco acá, pero a que se atrevan también a emprender, ¿no? O sea, decir, oye, me pasó esto, ¿qué puedo hacer al respecto con esto, no? O sea,
una mala experiencia, o no tiene que ser personal, a lo mejor familiar, pero creo que de ahí nacen cosas bien valiosas que van a hacer realmente la diferencia en el sistema a nivel general, ¿no? Entonces, a mí me encantó escuchar hoy en la mañana un representante de la Secretaría de Economía que decía también como el papel, digamos, de la responsabilidad de nosotros mismos como población para la salud, ¿no? Yo lo comparto mucho y estuvimos platicando unos minutos de eso. No podemos poner en responsabilidad de otros nuestro propio cuidado, siempre debe ser algo muy compartido, ¿no? Entonces, métanse a Soy Más, los que les interese, entren a Sin Reglas también a ver cómo suman, asómense a una clínica de Plena, a ver si encuentran ahí un doctor o una doctora que les dé confianza. O sea, creo que eso es muy importante, ¿no? Es un poco la invitación que yo les diría. O sea, creo que extiendan el mensaje, este tipo de empresas llegan a mucha más gente y a la gente que lo necesita solo a través de esto, ¿no? Digo, el último año, y retomo otra idea en la parte de esta, llamémosle, evangelización o yo le llamaba también como esta conceptualización de algo nuevo, ¿no? El último año estuve ayudando a empujar un esfuerzo súper valioso que a nivel personal yo le tengo mucho cariño, o sea, un tema de el primer seguro oncológico de cáncer, digo, no es comercial, no trabajo para ellos, pero es un modelo súper interesante y que justo pues también hacía de esta necesidad tan grande hoy en México, ¿no? O sea, tercer causa de muerte en el país, cómo afecta a poblaciones de hombres, de mujeres, hoy las tasas de niños, o sea, es una locura cómo avanzan, ¿no? Y a lo mejor cerraría un poco para aprovechar los minutos que tenemos, con su perspectiva, digo, nos compartía Pablo sobre tecnología específicamente, cómo lo ha sorprendido gratamente la adopción tecnológica, en especial en este sector, digamos, o en el target al que van de personas. Pero creo que hoy un gran, digamos, habilitador de la escala en salud es la tecnología, ¿no? Hace más o menos casi 11 años, recuerdo haber leído un artículo justo de HBR, de Harvard Business Review, que hablaban de cómo salud era una de estas industrias con más rezago en tecnología, ¿no? Y si hoy les pregunto, ¿dónde está salud a nivel industria en ese rezago? Sigue prácticamente igual, o sea, y dices, wow, esto es complejo, ¿no? O sea, ¿por qué en otras industrias ha crecido más que acá? Digo, hay N razones por eso, pero que creo que podríamos compartir un poco perspectivas de esa parte y creo que podemos ir cerrando con eso, ¿no? No sé, ¿quién quiere empezar? Adelante. Porque tocaste un tema bien importante, ¿no? Todo el rezago. Y especialmente en salud de la mujer, el rezago es doble, ¿no? O sea, de entrada, creo que a partir de 1993 empezaron a incluir mujeres, ¿no? En temas de investigación para temas de salud, protocolos, medicamentos, ¿no? Entonces, de entrada, pues los medicamentos que se aprobaron, digamos, antes del 1993, pues no sabemos qué efectos tienen en una mujer, ¿no? O sea, en las cajitas dice, ¿no?, cuáles pueden ser esos efectos y pues los probaron en hombres. Entonces, cuando una mujer llega con el médico o la médica dice, oye, a mí me pasó esto, no, te lo imaginaste, estás loca, ¿no? Y así sucesivamente con muchas cosas, ¿no? El tema de financiamiento para investigación para salud de la mujer de este tamaño, y así nos podemos ir a muchas cosas. Entonces, hay una mega brecha en temas de salud de la mujer. Y tú tocaste un tema fundamental, ¿no? O sea, cómo tenemos que ser nosotras y nosotros responsables de nuestra salud, ¿no? Si vamos con un médico y no sabe que tengo, voy con otro, ¿no? Porque a veces le dejamos, o sea, tenemos toda la confianza a un médico que nos está diciendo que lo que nosotros intuimos no es cierto y ahí es donde se cometen la mayor parte de los errores, ¿no? O sea, si no, pues vamos con otro y vamos con otro. Yo lo acabo de ver en un caso personal de mi papá, ¿no? Donde pasamos 4 meses y los médicos, sin la menor curiosidad por saber lo que le estaba pasando a mi papá, ¿no? Pues fueron diciendo cosas que nada que ver, ¿no? Pero queda en ti, igual el tema de adopción de hábitos saludables, ¿no? Para el tema de prevención, queda en nosotros. El autoconocimiento, ¿no? Hacernos caso a nosotros y conocer nuestro cuerpo, esa es otra. Pero sobre todo, creo que la gran pregunta es cómo cerramos brechas de atención, ¿no?, a la salud. Brechas de información, brechas de investigación, brechas de atención a la salud,
Y son brechas de muchos tipos, porque aquí hemos hablado un poco de brechas de salud de la mujer, ¿no? O brechas de salud en términos de generaciones, ¿no? O sea, cómo estamos atendiendo la salud de los niños, de los adolescentes, de los adultos y de la edad de la adultez media, como le queramos llamar. Y cómo quizá estamos dejando un poco, hay una brecha, yo creo, de atención a la salud de personas en la adultez media, ¿no? En la edad adulta media. Y luego también cómo cerramos brechas de atención a la salud en distintos medios socioeconómicos, ¿no? O sea, por ingreso, ¿no? Porque no es lo mismo la atención a la salud en la Sierra Tarahumara que en la clínica de Plena en Polanco, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a cerrar esas brechas? ¿Y cómo las vamos a cerrar con, digo, Dominic, a lo mejor tú traes más fresco el número, pero 24 millones menos de personas tienen acceso al sistema de salud, ¿no? En los últimos 7 años. Es brutal, ¿no? Cómo ahora estamos yendo a atender nuestra salud primaria en los consultorios aledaños a las farmacias, ¿no? Y ahí, pues, y me puedo seguir con una serie de brechas, pero creo que una gran pregunta que nos tenemos que hacer es cuáles son esas brechas y cómo las podemos cerrar entre todos. De hecho, la semana pasada lanzamos Femtech MX justo para tratar de crear un ecosistema de salud que promueva la innovación para cerrar las brechas de salud de género, ¿no? Y una de las cosas que detectamos es que no existía ese ecosistema. No existe un espacio de diálogo entre los distintos actores que tienen que ver con salud. Hospitales, farmacéuticas, emprendedores, academia y súmale, ¿no? Y creo que esa es una gran oportunidad que tenemos para cerrar brechas. Sí, no, yo hago un paréntesis rápido. Recién estaba en la Tech Week la semana pasada, súper valiosa, o sea, en general, founders, digo, creo que estuvieron por ahí también ustedes, obvio, de primer nivel. Y yo escuchaba un dato, a mí me encantan los datos, Gaby lo sabe. Escuchaba que de la mayoría de financiamiento que hoy se da por fondos de capital privado, fondos de riesgo, más del 55, casi 60% se va a fintech, que es súper importante, ¿no? O sea, a mí me encanta también el tema de acceso, de bancarización, o sea, es algo sí o sí muy, muy útil, ¿no? Pero yo decía, oye, ¿cuántas fintechs también yo he visto morir, digamos, tristemente, en los últimos 4 o 5 años, que probablemente si hubieran puesto ese inversionista, ese peso en inversión en salud, probablemente se podrían estar cerrando esas brechas, ¿no? Digo, no es consejo de inversión a los fondos que me están escuchando, pero creo que es bien clave eso también, ¿no? Entonces, crear este tipo de modelos para propiciar también más movimiento en los mercados de capitales, en los fondos, o sea, creo que es va a ser súper valioso, ¿no? Una cosita rápido. Pero es que ahí hay todo un tema, ¿no? Toda una discusión. O sea, ¿por qué invierten más en fintech? Porque probablemente los inversionistas, que son en su mayoría hombres, entienden más el tema de fintech que el de salud de la mujer, ¿no? Para empezar. Y dos, siento que muchos de los emprendimientos de impacto necesitan un tipo de inversión paciente, porque un emprendimiento de impacto no te va a dar retornos a los 2 años, ni a los 3, ni a los 5, ¿no? O sea, un día vi un estudio de una fundación, lo que es sueca, que decía que en promedio una inversión, un emprendimiento de impacto va a tomar más o menos 9 años, ¿no? En dar un retorno. Y necesita capital más paciente, pero casi no hay inversionistas con capital paciente y con inversión de impacto. Entonces, pues se vuelve ahí un tema donde qué es primero, ¿no? El huevo o la gallina. Y luego está encima que el 2% de todo el fondeo va a mujeres. Entonces, ahí también es lo mismo, es el mismo problema pues sí, está muy difícil conseguir capital porque los inversionistas no necesariamente entienden el problema, etcétera, ¿no? Pero bueno, creo que hay un área de oportunidad, creo que grande justo en temas de inversionistas para que puedan fondear compañías pues que están haciendo las cosas diferentes o más disruptivas, etcétera, y súper de acuerdo que es difícil que sea un capital paciente, ¿no? Pero creo que, digo, agregando un poquito a lo que Gaby mencionó, creo que sí hay brechas enormes, sí considero que la tecnología está ayudando mucho a cerrar estas brechas, definitivamente sí, salud es algo que a lo mejor va un poco más
atrasado, pero se están haciendo cosas. O sea, creo que muchas compañías de salud están adoptando inteligencia artificial para acelerar procesos. Nosotros somos una de esas compañías. Y procesos pueden ser sencillos, o sea, desde las áreas más funcionales en finanzas, en el área de ventas, para hablar con pacientes, etcétera, no necesariamente en la parte diagnóstica todavía, pero muchas compañías están adoptando inteligencia artificial para acelerar procesos. También, por ejemplo, digitalizar a todas las pacientes, o sea, tener compañías como las nuestras que estamos tratando, pues de cierta manera también de tener más. Entonces estamos tratando de generar también más espacios para poder, pues sí, juntarnos en el ecosistema, porque también está muy en silos, y creo que es uno de los retos que tenemos que trabajar. Pero creo que cerraría yo considero que hay un futuro, o esperamos que hay un futuro en salud, desafortunadamente a lo mejor no en la parte pública, pero en la parte privada que creo que estamos haciendo las cosas bien, estamos tratando de dar más acceso, nos falta todavía, y creo que también la parte digital nos está ayudando a llegar más rápido, más barato, y de una mejor manera con las pacientes. Bueno, pues pues ahora sí que les digo, pero ya con lo que nos dijeron Gaby y Lore, desde luego no es el mismo reto al cual nosotros nos enfrentamos, ¿no? Porque pues realmente sí la parte digital y la parte tecnológica nos estaba ayudando muchísimo. Como les decía yo hace rato, pareciera ser que no, pero nuestros usuarios cada vez se sienten más cómodos con el uso y el manejo de la propia plataforma. Lógico, nosotros como una tech company, pues nos tenemos que dedicar más de la mitad de nuestro tiempo a estar tratando que esa experiencia de usuario adentro de la propia plataforma sea lo más simple posible, lo más fácil de usar, que no tengas fricciones a la hora de usarlo, que no tengas que hacer 17 clics para poder ver algo. Cada vez nos desesperamos más con los tiempos de respuesta. Ahora, si no me da la respuesta a la máquina en 2 segundos y medio, qué bárbaro, el internet es malísimo, está lento, etcétera, etcétera, ¿no? Y créanme que nos desesperamos todos, o sea, y cada vez queremos tiempos de respuesta infinitamente mejores. De ahí que, bueno, estamos invirtiendo muchísimo en eso también. Parte de el monto de inversiones que tenemos para hacer, lo hacemos muchísimo, más del 50% lo estamos haciendo en tecnología, en toda la parte digital, y eso creemos que nos está ayudando mucho, además de que como aliados comerciales tenemos ya a 3 instituciones muy grandes. Una es la Universidad de Anáhuac, la otra es el TEC de Monterrey, en la cual ellos mismos ya tienen programas y enseñanza digital para gente de 50 y 60 años en adelante. En el caso del Anáhuac se llama Anáhuac Senior, en el caso del TEC se llama Educación para la Vida, tengo entendido, y existe otra que se le da, que es una escuela digital para adultos mayores. Por lo tanto, bueno, vemos que cada vez se dan pasos muchísimo más grandes, y pues hay que subirse a la ola, no hay de otra, ¿no? Súper. Creo que hemos discutido temas bien relevantes, saliéndonos un poco de lo típico que se escucha en un foro de salud, de la prevención es lo más importante. O sea, creo que podríamos evolucionar un poco más de eso. De mi parte, agradecerles a los que están en línea, a ustedes por supuesto que se quedaron acá con nosotros, muy atentos, y bueno, qué decir de grandes panelistas, un gusto compartir con ustedes, seguro que los invitaré a más foros, entonces nada, gracias por todo y estamos aquí para cualquier tema. Les vamos a entregar unos reconocimientos de parte de la Expo, que bueno, saben que ha venido creciendo, no sé si ustedes se sorprendieron tanto como yo de ver el tamaño de esto. Entonces, muchísimas gracias. A ver si quieres yo al final, por favor. Así que nada, nos tomarán la foto oficial del evento, y por favor un fuerte aplauso para las panelistas y Pablo y yo.